Si se ¿Psicóloga? tiene una Ah, bueno, maestría, que yo la tengo, pero no es reconocida por el órgano de acá. ya, doctora. Ajá, entonces sí, estamos bien. Entonces quedamos pendientes con el ponente y muchas gracias. Muy interesante el tema. A usted, Bueno, quedamos pendientes. muy buenas tardes, estimados colegas, estimado ponente. Eh, esta capacitación, esta ponencia ha sido organizada por FASPU, la comunidad de psicólogos unidos que siempre está pendiente de la actualización profesional de pues nuestro grupo, nuestro gremio. Les presento al ponente de un tema muy interesante, cómo es el abordaje y la prevención de conductas suicidas. Un tema muy delicado y muy actual. Pero pues los detalles los expondrá el psicólogo Cristian Pavón. El psicólogo clínico, yo les he compartido en el grupo que se ha formado de este taller sin costo. Les he compartido la formación profesional de él, pero pues igual le doy lectura, puesto que está presente. Cristian Pavón es psicólogo clínico y tiene maestría en terapias de tercera generación. Es terapeuta basado en evidencia, con el objetivo de mejorar en el tratamiento personalizado del bienestar emocional. Desde su experiencia, en primera mano, observa cómo estas técnicas de las terapias 3G marcan una gran diferencia en la vida de quienes acuden en busca de atención. Es director, nos dirá él qué edad tiene, porque se lo ve bastante joven, pero ya es director y psicoterapeuta a la vez del Centro Bienestar Emocional, Psicológico y Psicopedagógico. Se especializa principalmente en trastornos de depresión, ansiedad, duelo, suicidio, traumas y desregulación emocional. Otros trastornos, además, complejos como el de la personalidad límite, narcisismo y las dependencias. Tenemos con ustedes al psicólogo clínico Cristian Pavón. Bueno, Adelante, psicólogo. bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina. Un gusto. Gracias por tan grata presentación dentro de esta situación. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema, ¿no? De
lo que es la prevención y el abordaje de conductas suicidas. ¿Sí? Ahora, sí, justamente mencionabas, ¿no? Soy director de mi propio centro. Actualmente estoy siendo director de mi centro, básicamente porque yo tengo áreas de psicopedagogía, psicología clínica, tengo áreas también de terapia de lenguaje, la cual he ido logrando estructurar a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, eso en general con dentro de mi centro. Y de ahí, bueno, comencemos con el tema, ¿no? Entonces, ahora, Eh, Va a exponer diapositivas. sí, no sé si me puedes permitir, por favor. Claro, por supuesto, en este momento. Ok. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, ¿sí? Vamos a ir haciendo esta temática un poco tanto explicativa como participativa en ciertos aspectos. Vamos a ir topando ciertos temas y ciertas situaciones, así que en ciertas cuestiones yo trataré de estar pendiente en el chat, si es que el chat no está inhabilitado, ¿no? Gina, creo que está el micrófono apagado. Ok. Sugiero Ujú. que quien no desee verbalizar pueda hacer uso del chat, así escribe, Listo. porque pues hay un poco de timidez, ¿no? Ah, sí, comprendo. Sí. Bueno, entonces comencemos, ¿no? Abordaje y prevención de conductas suicidas. Empecemos con una pequeña contextualización de esta situación a nivel de aquí de Ecuador, ¿no? Un pequeño resumen. La muerte autoinfligida entre el año 2015 y 2018 supera las cifras de muerte por agresión interpersonal y la mayoría de sus víctimas se encuentran entre 15 a 40 años, según el INEC del 2018. Especialmente alarmante es el suicidio entre niños y niñas de entre 10 a 14 años, que han incrementado en un 322% niñas y 480% niños entre el año 1990 y 2017, convirtiendo el Ecuador en uno de los 10 países con la tasa más alta de suicidios a nivel mundial en este grupo de edad. ¿Sí? Bueno, yo también me encuentro residiendo dentro de la provincia de suicidio. Tungurahua sí tiene dentro de lo que es el tercero o segundo puesto de también problemáticas con respecto a lo que es salud mental. Parece que sucede algo con el Internet. Ok, déjeme verlo. Listo. ¿Qué tal ahí? ¿Está mejor? Se pausaba por momentos. No sé si es Ah, a mí. no, probablemente sea porque veo que ahorita estoy conectado por el Wi-Fi. De un momento, a ver si Hay puedo unos acomodar un cortecitos poco. de pronto, ajá, sí se observa, sí se sienten unos cortes, pero no es, ya se mejoró. Ok, Bien. vamos ahí. Ok, ahora está bien conectado el cable. Listo, muy bien. ¿Qué tal ahí estamos? ¿Estamos mucho mejor ahí? Sí, mucho Sí, mejor. yo escucho bien. Excelente. Sí. Entonces estaba diciendo, ¿no? Que estoy yo dentro de la provincia de Tungurahua y que dentro de la provincia de Tungurahua nosotros tenemos bastante dificultad a lo que es salud mental. Estamos con uno de los segundo o tercer puesto de dificultades en salud mental a nivel de país, ¿sí? Donde se dice que también la provincia de Tungurahua es una de las provincias que tiene más violencia dentro del Ecuador, ¿sí? También relacionado mucho a lo que son los grupos de zonas rurales. Vamos con un poco el índice de lo que vamos a topar el día de hoy. Como va a ser un taller un poco breve también dentro de la situación, he tratado de sintetizar mucho la información para poder tener dentro de este pequeño taller toda la información necesaria que nos sea útil a todos nosotros para poder abordar de una forma eficaz y oportuna hasta cierto punto lo que son estas conductas suicidas, ¿sí? Siempre esto dentro de un ámbito también humano. Tengamos en cuenta que las terapias de tercera generación, si bien son terapias contextuales que nacen desde la parte de la teoría cognitiva conductual,
también topan ya este tinte más humanista, viéndole a la persona como un ser, más que simplemente como un objeto, ¿no? Que era también una de las principales problemáticas que tenía lo que es las terapias de segunda ola. Entonces, comencemos acá. Vamos primero. En este índice tendríamos conceptos, teoría, análisis funcional, modelo de intervención, prevención, preguntas y continuaríamos con el cierre. Ahora, si bien son pocos temas, estos pocos temas también están llevados para que podamos interactuar en ciertos momentos. Si en algún momento necesitamos, por ejemplo, hablar sobre algo, simplemente levantan la mano y con gusto les doy el paso para que podamos hablar del tema. ¿Listo? Continuamos. Entonces vamos aquí. Empecemos con conceptos clave, que siempre es bueno saber en dónde estamos ubicados para saber hacia dónde podemos ir. Hay una frase que yo suelo ocupar mucho, ¿no? ¿Cómo sabremos en qué punto del universo nos encontramos y hacia dónde queremos llegar si ni siquiera sabemos en dónde estamos parados? Dentro de esto, siempre con el punto de nosotros poder identificar hacia dónde queremos llegar con nuestra vida y lo que deseamos hacer. Entonces empecemos acá. Primero, el suicidio. Lo conocemos como este acto suicida con consecuencia de muerte. Es decir, cuando ya la persona efectúa la muerte como tal. Ahí es cuando hablamos ya de un suicidio. De ahí tenemos la ideación suicida, que son estos deseos y pensamientos suicidas. Generalmente son todas estas cogniciones, ¿no? Todas estas ideas de las personas que empiezan a tener de me quiero matar, que muchas veces sería mejor no estar aquí, que no vale la pena hacer nada de esto, mejor sería irme, cosas por el estilo. También aquí está un poco lo que es también el plan suicida, pero sin embargo no llega hacia tal, porque ya el plan es una estructura básica de cómo hacerlo, pero en la ideación también entra ya esta partecita de acá. Intención suicida, la determinación en grado variable de cometer un acto suicida. Es decir, siempre las personas dentro de este acto o intención suicida van a tener grados, ¿no? En qué tanto van a desear hacerlo. Hay personas que, por ejemplo, muchas veces en consulta yo les pregunto, si tú de aquí a mañana tuvieras la oportunidad de suicidarte, ¿qué tan probable es que tú lo hagas? En el 60-70% de los casos, cuando son pacientes suicidas, me van a decir, yo de aquí a mañana, si tengo la oportunidad, me voy a matar. ¿Sí? Entonces, que veo que hay una intención muy grande de realmente suicidarse. Dentro de esta cuestión, entonces, claro, ya veo un riesgo que es mucho más alto que con otro paciente. Le pongo muchas más cuestiones de seguridad. El intento suicida o intento autolítico es este acto sin resultado de muerte. Aquí generalmente es donde vemos a los pacientes, nosotros muchas veces en consulta, después de haber intentado este acto, es donde todas las alarmas se activan, llevan donde el terapeuta, les llevan donde esta situación también de emergencias, donde terminan haciéndose el abordaje y ahí es donde vemos generalmente, mayoritariamente a los pacientes. Plan suicida, la planificación de un método, ¿no? Es de esta estructura que la propia persona ya tiene planificada y puesta de decir, bueno, tal día, tal hora, tal fecha, de tal manera lo voy a terminar haciendo. Por ejemplo, en algún momento yo tuve una paciente que derivé a un proceso psiquiátrico y dentro de esta cuestión la paciente encontró un medio para poder salir también dentro de su proceso de malestar. Entonces, ella planificó básicamente que la pareja se vaya, planificó el tiempo en que la pareja iba a estar fuera y planificó cuánto tiempo tenía que hacer las pastillas y cuántas pastillas tenía que tomar para poder morir en ese tiempo específico. Entonces, ella ya tenía todo este plan. Sin embargo, dentro de su cuestión, como las cuestiones muchas veces terminan siendo variables, ella no logra consumar el acto, ¿sí? Ahí entra riesgo suicida, el grado variable de cometer un acto suicida. ¿Qué tan riesgoso es este paciente dentro de su propia vida o propia situación? Comportamiento suicida, ideación, comunicación y actos suicidas. Aquí hay muchas cosas que los pacientes tienden a hacer que expresan realmente su deseo de morir, ¿sí? Que en muchas ocasiones no solamente es esta cuestión de decir, bueno, me voy a matar o cosas por el estilo, sino netamente es lo que terminan haciendo. Pues son conductas de alto riesgo en muchas ocasiones también, ¿sí? Vamos con algo de información, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Siempre identificar qué nos pasa nos ayuda a saber qué hacer. Que dentro de esto de aquí es lo que más nos va a ayudar a nosotros
qué seguir o qué hacer después de empezar la valoración. Vamos acá. Hablemos de dos enfoques de esta situación del suicidio. El primer enfoque habla de un listado de problemas de la vida cotidiana, donde se inmiscuyen discusiones familiares, deudas, pérdida de empleo, rupturas de pareja, entre otras, ¿sí? Aquí es donde vemos nosotros todos los problemas que aquejan a la persona, muchas veces que no son visibles para otros, pero sí son visibles para la propia persona. Aquí también entran muchas de las cuestiones en por qué las personas terminan siempre con el mismo diálogo de decir, bueno, es que no entendemos por qué se suicidó, ¿sí? Porque dentro de esta cuestión son problemas que tal vez para otros no son visibles, pero para el paciente sí. El segundo enfoque, un listado de diagnósticos psiquiátricos, véase como la depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, alcoholismo o abuso de sustancias. Algo importante acá, dentro de esta situación, ¿sí? Muchas veces tendemos a separar estos dos puntos para decir o definir el por qué una persona está en una situación de desear el suicidio. Muchas veces solo le enmarcamos, es que no, es que estaba con muchos problemas, es que estaba con muchas situaciones y perdió el trabajo y por la pérdida de su trabajo fue lo que terminó suicidándose, ¿sí? O decimos, no, es que la persona dentro de un proceso de una depresión empezó a caer más y más y más, llegó a una depresión mayor, que terminó siendo una depresión muy grave, ya tenía síntomas psicóticos y terminó generando un acto suicida, ¿sí? O un proceso de consumo de alcohol, ¿no? Que también la persona tomó mucho y de repente no supo qué pasaba y se terminó lanzando por la ventana y se suicidó. Son cosas que muchas veces tendemos a hacer. Sin embargo, cuando nosotros tratemos siempre de abordar esta situación del suicidio, es bueno ver estos dos enfoques al mismo tiempo. Tratar de evaluar tanto el listado de problemas de la vida cotidiana de la persona, como también evaluar un listado de diagnósticos psiquiátricos. Es decir, muchas veces cuando nosotros tenemos a nuestro paciente, tenemos que siempre indagar si es que ya ha seguido un proceso psicológico, si es que está siguiendo un proceso psicológico, si es que ha seguido un proceso psiquiátrico o si está siguiendo un proceso psiquiátrico. También dentro de esto entra lo que es la continuidad del paciente dentro de sus procesos psicológicos y psiquiátricos, ya que esto nos puede ayudar mucho en tener ciertas directrices para poder mejorar nuestra atención frente a los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no estamos muy en cuenta de qué tan complicado puede llegar a ser un paciente, podemos llegar a cometer ciertos fallos que nos pueden llegar hacia la muerte del propio paciente, ya que cuando son pacientes muy reactivos emocionalmente, ellos tienden a dejar rápidamente las consultas, porque al momento de nosotros llegar a un punto de consulta vamos a topar temas sensibles o situaciones complejas para este paciente, el cual si nosotros no sabemos que para el paciente terminó siendo muy complejo, vamos a terminar mandándolo muy activado a su casa, lo cual va a terminar a generar mucha más activación emocional y va a terminar generando más este acto suicida. Entonces, muchas veces, yo, por ejemplo, cuando ya noto que hay ciertos temas sensibles dentro de lo que son los pacientes, primero yo trato de socializarlo, siempre mantengo esta comunicación interpersonal, de siempre decirles, bueno, reconozco que en este momento estamos teniendo una situación complicada, una situación muy compleja, que tal vez no sé si tú quieras toparlo en este momento realmente, que de igual forma también, tal vez al igual que tú, considero que no debemos toparlo. Creo que sería mejor esto toparlo en un momento en el cual nos sintamos más preparados dentro de esta situación. Tanto reconociendo que la paciente no está preparada tal vez y reconociendo que yo tampoco no estoy preparado por el tema. Tal vez no por conocimiento teórico, pero sí por conocimiento de la propia paciente. Es decir, qué tanto puedo llegar yo a conocer a mi paciente. Que eso también es muy importante acá. Tengamos en cuenta, dentro de estos abordajes también es muy importante la validación, la comprensión y el no juicio. Ahora, el 90% de las personas que se suicidan padecían o sufrían de un trastorno mental subyacente. Esto dentro de según datos estadísticos. Sin embargo, también dentro de esto se puede evidenciar que dentro de este 90% también muchos de estos mismos pacientes tenían su propio listado de problemas de la vida cotidiana. Tengamos en cuenta,
El sufrimiento es parte inherente de la vida. Como parte inherente de la vida, todos vamos a tener un punto de sufrimiento de alguna forma. Entonces, dentro de esta situación, muchas veces esta acumulación de sufrimientos van a terminar generando que la persona llegue en este proceso o punto de desesperación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, tal vez? Sí, doctor, mi nombre es Harold Zamora de Colombia. ¿Qué tal, La Jaro? pregunta es la siguiente. También las personas que tienen problemas, por ejemplo, de alguna situación de enfermedades, ¿no? Ujú. ¿Cómo, o sea, quiero saber por qué estas personas en su baja autoestima eh, o sea, bajan su autoestima, perdón, entonces ellos piensan en quitarse la vida, ¿no? Sobre todo en enfermedades que son pues desde pequeños o enfermedades que han padecido y que de pronto les han dicho que van a morir. Entonces, en esa situación también están involucrados los dos factores que tú mencionas, o los Toda dos esta enfoques. situación hablamos en cambio de enfermedades catastróficas, ¿sí? Aquí entra así dentro de un problema de la vida cotidiana y también dentro de un diagnóstico. ¿Por qué? Estas personas, más que de un proceso de baja autoestima como tal, bueno, dentro de autoestima, si lo especificamos muy bien, la autoestima es más un constructo social de cómo los demás me terminan estructurando y me terminan viendo y yo cómo termino generando esta estructura propia, ¿sí? Pero aquí más que un proceso de baja autoestima es un proceso de duelo, es una pérdida, ¿sí? Por ejemplo, cuando a una persona nosotros le terminamos dando este diagnóstico, ¿no? De, por ejemplo, tienes cáncer, tienes una enfermedad pulmonar crónica, tienes una enfermedad renal crónica o tienes algún otro tipo de enfermedad como VIH. Estas son situaciones de pérdida. ¿Por qué? Porque la persona básicamente deja de tener la vida que tenía antes, porque empiezan a tener todo ese peso que tiene la significancia del cáncer, de la enfermedad que le hayamos dicho en ese momento, y el paciente va a empezar a suponer y a creer todo lo que va a empezar a dejar de hacer. Claro, esto acompañado muchas veces también del reforzamiento que se da alrededor de la vida, donde, por ejemplo, el médico le dice, bueno, te va a tocar cambiar tu forma de comer, te va a tocar cambiar tu forma de hacer las cosas, incluso te va a tocar cambiar tu propia apariencia, ¿sí? Entonces, ahí entramos a la situación, ¿no? ¿Qué está realmente pasando? ¿Es un proceso de autoestima o es un proceso de pérdida de la persona? Que dentro de este luto que se está dando, la persona empieza a caer también dentro de un proceso depresivo. Claro, y ahí empiezan a generarse diferentes cosas también. Un proceso depresivo, también empieza a generarse un proceso ansioso. Hay pacientes que presentan trastornos mixtos de ansiedad y depresión, pacientes que empiezan a desarrollar incluso hipocondría, ¿sí? Donde por esta misma enfermedad, ¿sí? Y el peso que conlleva la enfermedad, empiezan a generar también estos otros trastornos. Y entonces ahí hablamos también de la comorbilidad dentro de este tipo de situaciones. Que sí, muchas veces cuando hablamos en cambio de este tipo de diagnósticos, más que nada de enfermedades crónicas, va a haber siempre una comorbilidad muy estrecha con trastornos mentales, específicamente más relacionados. Depresión, ansiedad, trastornos mixtos de ansiedad y depresión. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, Harold, o tal vez algo más? No, está muy bien, doctor, gracias, muy amable. Excelente. Tal vez alguna otra pregunta por ahí. ¿No? Ok, continuemos. Entonces, vamos acá. ¿Sí? El suicidio desde la perspectiva contextual fenomenológica. ¿Sí? Los síntomas que observamos dentro de cualquier trastorno no solo son la superficie de un sufrimiento más profundo y personal, que están influenciados por el contexto y las experiencias de la vida del individuo. En lugar de ver solo los síntomas o el diagnóstico clínico, es importante considerar las luchas subyacentes y las circunstancias que llevan a una persona a sentirse abrumada. Hay muchas veces que yo les digo a mis pacientes, tratando también de minimizar lo que es el peso del síntoma, les digo, ok, bueno, ahora, se supone que tienes depresión, se supone que tienes ansiedad, se supone que tienes un trastorno tal de tal situación. Ok, pero ¿qué hay detrás de todo ese trastorno?
qué está atravesando esta persona que le lleva a tener esta situación del trastorno. Entonces, aquí vemos esta figura de que muchas veces se ocupa en la gestal, donde terminamos viendo, ¿no? Esta situación del fondo y la forma, donde siempre nosotros tenemos que tratar de ver, ¿sí? Tanto un aspecto como el otro aspecto. Entonces, siempre tenemos que estar constantemente viendo a nuestro paciente, tanto desde el punto clínico como del punto humano. Es decir, es una persona que tiene un sufrimiento, ¿sí? Y es una persona que también está dentro de un trastorno. Este trastorno presenta todas estas sintomatologías que generalmente suelen llegar a presentar cada uno de estos trastornos, ¿sí? Donde presentamos, por ejemplo, dentro de la depresión, ¿no? Pérdida de sueño, pérdida de apetito, abulia, apatía, aplanamiento afectivo, pérdida de relaciones sociales, pérdida de líbido, falta de concentración, falta de memoria, ¿sí? Que muchas veces también eso termina generando problemas a nivel de contexto, es decir, problema con el entorno que lo termina rodeando y termina generando todavía más frustración hacia la persona, más reproche, más remordimiento hacia la persona, lo cual termina siendo que el riesgo de que la persona se termine suicidando termina siendo más alto, ¿sí? El modelo biomédico se ajusta a la creencia de causa y efecto, donde un trastorno mental es el que deriva en un acto suicida. Sin embargo, encontramos que dentro de cualquier acto suicida existe una historia de fondo, ¿sí? Entonces, siempre de esta situación, ¿no? Si mi paciente se quiere suicidar, mi primera pregunta no es, mi primera respuesta hacia mi paciente no va a ser, no te mates. Mi primera respuesta va a ser indagar, ¿por qué deseas matarte? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué pasó? ¿Desde dónde nació esta idea? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Y cuál es la finalidad de todo este suicidio? Que muchas veces en esta cuestión del suicidio es terminar con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque son personas que llevan sufriendo un largo tiempo por muchas situaciones. Marshall Linehan dice, la pasividad de un paciente no debe interpretarse unilateralmente como falta de motivación. Muchas veces la pasividad es función del conocimiento y las habilidades inadecuadas. Marsha Linehan es la creadora de la terapia dialéctica conductual. Y dentro de esto también se creó lo que es el protocolo LRAMP, el cual vamos nosotros a ver el día de hoy a forma breve para lo que es el abordaje de conductas suicidas. La terapia dialéctica conductual es la terapia que está siendo la que muestra mejores resultados con pacientes que tienen trastornos límites de la personalidad. Dentro del trastorno límite de la personalidad, estos pacientes tienden a tener muchas conductas de alto riesgo y también tienden a tener muchas conductas suicidas, ¿sí? Por eso es que dentro de esta cuestión, el protocolo LRAM terminó siendo bastante utilizado y bastante útil para el abordaje de conductas suicidas. Ahora, ¿a qué se debe esta frase de la pasividad de un paciente no debe interpretarse unilateralmente como falta de motivación? ¿Sí? ¿Alguien que tenga una idea de por qué esta frase está aquí y para qué nos sirve en este momento esta frase? ¿Sí? Ok. Pueden escribir, colegas, Pueden escribir, ¿sí? O pueden participar. no Abrir el micrófono, pueden necesariamente escribirlo. verbalizar si no sienten el deseo. Escriban. Ok. O sea, Bueno, doctor, de pronto, ujú. perdón, la participación eh, será, eh, será de pronto la parte de que la persona no tiene, o sea, el conocimiento de sí mismo para poder afrontar las situaciones problemáticas o situaciones que, de dolor, ¿no? O de molestia. Entonces, ellos por eso toman esta actitud de, de, de derrota, ¿no? Exactamente. Aquí entramos siempre a una cuestión, ¿no? Y yo siempre cada vez que veo a mi paciente me pregunto, ¿de alguna forma mi paciente no habrá intentado haberlo hecho todo para resolver su problema?
De alguna forma, mi paciente tal vez no ha tratado de hacer una cosa u otra cosa. ¿Y de qué forma esto no le terminó llevando a donde se encuentra? Como les recuerdo, un punto de vista humano. Entender que todos como seres humanos en muchas de nuestras circunstancias tratamos de hacer algo con el problema que nos aqueja. Muchas veces, este tratar de hacer algo no significa que sea efectivo. Y aquí hablamos, ¿sí? La pasividad es función del conocimiento y las habilidades inadecuadas. Es decir, justamente como lo mencionaba Harold, dentro de esta situación, el paciente fue ocupando estrategias poco útiles para la resolución de su conflicto. Aquí yo suelo llegar a decirles una frase a mis pacientes cuando hablamos de suicidio, un poco en un tema más confrontativo. Les digo, bueno, está bien, suicidarse es la idea que mantienes ahora, por este momento puede llegar a ser muy útil. Sin embargo, tal vez suicidarte es como cuando uno trata de limpiar la casa. Cuando tú tratas de limpiar la casa, ¿qué es lo primero que haces? En esta pregunta yo lo que trato de hacer es que, primero, tratar de ayudarle al paciente a entender el absurdo de su idea, ¿sí? Y segundo, tratar de ejemplificar cómo es la magnitud de esta conducta. Entonces, ¿cómo continúa esto? Cuando trato de limpiar mi casa, el paciente suele responder, lo primero que hago, bueno, es barrer, trapear, recoger la basura. Yo le digo, sí, eso es lo que sonaría más lógico, ¿cierto? Mi paciente me dice, sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de ponerme a arreglar mi casa, ponerme a barrer, decido quemar mi casa? ¿Crees que eso funcionaría? El paciente muchas veces responde no. Yo le digo, realmente sí funcionaría. ¿Por qué? Porque al final ya no tengo nada que limpiar. La casa ya no tiene problemas, ya no está sucia. Ahí pueden ser varias formas de guiar esto de aquí, ¿no? Una, o dándole la propia respuesta, es decir, entonces ahora comprendes cómo el suicidio termina siendo dentro de tu vida, ¿sí? O dos, decirle, entonces, ¿qué entiendes ahora tú del suicidio? El paciente siempre tiene que llegar muchas veces a esta conclusión de decir, bueno, tal vez es una conducta muy fuerte para una problemática que necesito ir abordando poco a poco. Dentro de esto también se recalca mucho. Ten en cuenta, tu casa no es que sea fácil de limpiar. ¿Por qué? Para que tú llegues a querer quemar la casa, esta casa debe estar demasiado maltratada, demasiado mal hecha. Y debe generarte demasiado malestar para querer no limpiarla y mejor querer quemarla. ¿Sí? Entonces, en esto vas a empezar a tener dificultades, problemáticas o situaciones las cuales te pueden llegar a costar. Pero dentro de esto, y ahí empezamos a establecer también el rapport, ¿sí? Estamos aquí para poder trabajar en conjunto y sacar esta situación hacia adelante. Y aquí vamos a ir poco a poco, juntos, hacia la meta que deseemos buscar, ¿sí? Ahora, Miguel Ángel también menciona, ¿no? Quizás sus miedos e inseguridades lo llevan a este estado. Sí, y estos miedos e inseguridades nacen también de esta constante derrota. Se dice que el ser humano es de las personas o de los seres que tienen miedo al miedo. Somos tan curiosos que terminamos teniendo miedo a la propia emoción, ¿sí? Esto desde una cuestión también de la idealización que se plantea dentro de un punto de sociedad. Como siempre, yo les digo a mis pacientes también, bueno, a la final todos tenemos vanagloriada y glorificada la alegría, porque creemos que es la única emoción útil. ¿Eso qué hace? Que generemos un propio rechazo hacia nosotros mismos cuando presentemos otro tipo de emociones que también pueden llegar a ser útiles en ciertos momentos. ¿Sí? Continuemos. Vamos acá. Entonces, comencemos ya con esta situación, con el tema que nos compete el día de hoy, que sería ya parte del análisis funcional del suicidio. Es decir, todo suicidio tendrá una función para el paciente, para nosotros no. Muchas veces nosotros no vamos a entender el por qué el paciente quiere suicidarse. Tal vez nosotros vamos a ver que hay mejores formas de poder hacer ciertas cuestiones, pero el paciente, cuando llega hacia nosotros, el paciente sí va a querer suicidarse. Y eso debemos entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer durante este proceso de análisis es empezar con el reproche, con el juicio o con la crítica. Yo he tenido bastantes conflictos con ciertos colegas
cuando comienzan los pacientes a hablar de sus problemas y de sus situaciones hacia el suicidio, a imponer ciertas cuestiones de juicio y empezar a ponerles reproches. Le dicen, no, pero piensa en tu mamá, piensa en tu papá, piensa en todo lo que han hecho, crees que eso es justo, que tú cómo deberías de estar pensando en eso, mejor deberías de estar haciendo otro tipo de cosas, que ese diálogo no es útil en ese momento. ¿Sí? Que tal vez sea útil en un momento posterior del proceso terapéutico, pero en un proceso de análisis no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos primero es entender. La peor forma de nosotros poder entender algo es darle un juicio sin antes conocerlo. Entonces nosotros primero, dentro de esta situación, debemos entrar con bastante curiosidad. Tratar de inmiscuirnos en la vida de este paciente y entenderle a este paciente desde que inicia hasta que termina. ¿Sí? Y aquí es donde entramos ya donde procesos de análisis funcional. El análisis funcional se centra en comprender cómo los antecedentes, estímulos y los consecuentes reacciones influyen en el comportamiento humano. Aquí ya hablamos de temas típicos, ¿no? De la teoría de Pavlov, de la teoría de Skinner, ¿sí? De Watson también hablamos de todos estos procesos de conducta, la respuesta, ¿sí? Donde nosotros lo hemos ido viendo a lo largo de estos años, ¿sí? Entonces, vamos acá. No voy a entrar mucho en detalle dentro de esta situación, pero sí me gustaría topar ciertos puntos que considero importantes aquí, donde quiero que siempre nosotros recordemos este circulito de acá, con cada una de sus esferas. Cuando nosotros hablemos de suicidio, nosotros muchas veces vamos a terminar viendo alguno de estos puntos, ¿sí? Muchas veces vamos a empezar directamente la intervención antes de ver antecedentes. Muchas veces vamos a ver antecedentes antes de consecuentes e hipótesis antes de antecedentes. Lo importante aquí siempre es iniciar por algún punto. Pero, si bien es cierto, podemos iniciar por cualquiera de ellos, siempre es necesario comenzar a ver los antecedentes, conocer la historia de la persona. Por eso, en el primer lugar, vamos a tener que ir conociendo a la persona para poder ir manejando esta situación. Claro, sí vamos a tener que hacer intervenciones breves para poder ayudar al paciente, porque a veces 1 hora, 45 minutos o media hora no nos termina alcanzando para hacer un análisis completo. Sí vamos a tener que hacer intervenciones breves para poder llegar a acuerdos con el paciente, ¿sí? Yo siempre les digo, bueno, en este momento, si tú estás aquí, supongo que estás aquí por algo, ¿sí? Ahí entro en un diálogo con el paciente, le pregunto por qué estás aquí, qué es lo que deseas al estar aquí, viniste obligado, no viniste obligado, que esto también es muy importante, porque cuando el paciente viene obligado hay mayor resistencia al tratamiento. Cuando el paciente no viene obligado hay menor resistencia al tratamiento. Cuando el paciente viene obligado, ok, vienes obligado dentro de esta situación, sin embargo, ¿por qué consideras tú que deberías de estar aquí? Dependiendo de lo que el paciente me diga, yo voy a ir a empezar a plantearme una estructura de qué necesito hacer. Por ejemplo, el paciente me dice, bueno, yo estoy aquí porque tal vez quiero ver qué pasa, quiero ver qué sucede, tal vez haya algo que hacer, no sé. Así me lo han dicho muchas veces, que sí, mi mamá me trajo obligado, pero a la final ya estoy aquí. Veamos qué sucede. Entonces tengo enganche. Ok, entonces tomemos eso, veamos qué sucede. Veamos primero esta cuestión. Cuéntame un poco, ¿cuándo nació? ¿Cómo sucedió? ¿Qué se dio? Y empezamos al antecedente. Aquí es donde nosotros identificaremos la situación, es decir, momento en donde se encuentra el paciente, en qué momento se encuentra ahorita de su vida, en qué situación se está atravesando a lo largo de su proceso. Estímulo, señal interna o externa que genera una respuesta. Es decir, cuáles son los estímulos que están haciendo que el paciente se precipite a una conducta suicida. Mamá está siendo muy reprochada, está reprochando mucho, le terminó la pareja está subiendo estados con otras personas, tiene su enfermedad crónica y su enfermedad crónica está haciendo muy difícil el proceso de tratamiento, ¿sí? Sus estímulos, contexto, entorno físico de la situación. El entorno físico, aquí hablamos de economía, hablamos de la familia, hablamos del trabajo, hablamos de la situación y las cosas que pueden llegar a ser factores protectores y también factores de riesgo dentro de esta cuestión con el paciente, donde nosotros vamos a ir identificando uno por uno para poder tener como que ya, ok, tengo una estructura, tengo una idea de qué te puede estar pasando, ¿sí? Tengan en cuenta,
dentro de la primera sesión, muchas veces, cuando son pacientes de alto riesgo, son intervenciones en crisis. Estas intervenciones en crisis es, ok, te estoy escuchando, pero también tengo que darte una respuesta dentro de esto. Tengo que darte algo para poder sostenerte y mantenerte toda esta cuestión. Entonces, aquí vamos a siempre estar en un constante feedback con el paciente, una retroalimentación constante el uno con el otro. Por eso son procesos muy cansados de hacer. Generalmente cuando uno sabe que el paciente de aquí para mañana, si yo no hago nada, el paciente se va a terminar suicidando. ¿Sí? Entonces, voy tratando de controlar los estímulos que pueda controlar y si es posible controlar el contexto hasta cierto punto, trato de controlar el contexto. ¿Cómo controlo un estímulo? Bueno, muchas veces aquí para controlar un estímulo pueden ser varias cosas. Una, desde la propia situación del paciente, es decir, ¿qué puede hacer el paciente para evitar el estímulo o confrontar el estímulo si es que necesita confrontar? Dos, si es que el estímulo es un tercero, es decir, un tío, un primo, un abuelo, una hermana, cualquier cosa, ¿sí? Y la persona está en disposición de poder ayudar, ok, hablo con esa persona, dialogo sobre lo que podría hacer, ¿sí? Y le doy ciertas directrices de qué debería tratar de hacer con este paciente. Que muchas veces aquí también entran ciertas complicaciones, ¿no? Donde el paciente mejor dicho, el familiar del paciente dice, no, es que cómo yo voy a dejar que él haga lo que quiera, que a la final, en mis tiempos y cosas por el estilo. O cosas que también suelen decir mucho es esta cuestión. No, es que nosotros sí le tenemos paciencia, pero él o ella es una persona terrible y nunca hace nada y cosas por ahí. ¿Sí? Que están en una queja, que dentro de un punto terapéutico es entendible. ¿Sí? Bueno, entonces entramos, ¿no? Entendemos que tienen una queja, sin embargo, dentro de esta queja, no es oportuno en este momento la queja, porque la queja va a generar más reactividad, más complicación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros, ok. Vamos a dejar la queja por unos minutos, por un día, 2 días, 3 días. Con la paciente yo voy a empezar a trabajar sobre estas situaciones y vamos a ir poco a poco. Aquí también vamos a manejar cierta situación a nivel familiar, ¿no? De cómo los padres o familiares van a ir interactuando conmigo para poder ayudarme en el abordaje con el paciente. Aplicamos también situaciones de condicionamiento encubierto, donde yo mando al padre, la madre, a hacer ciertas cosas para que ayuden al paciente a llegar hacia lo que necesite y cambiar conductas desadaptativas del propio paciente. ¿Sí? Identificación. Aquí identificaremos, ¿sí? Las reacciones, los resultados de cierto estímulo. Es decir, cuando mamá hace X, ¿cómo resulta todo? ¿En qué termina todo esto de aquí? ¿Sí? Por ejemplo, suele pasar muchas situaciones en las cuales el paciente está en una discusión muy compleja con la madre o el padre. Y en esta discusión compleja con la madre y el padre termina diciéndole, no, es que ustedes no me quieren y es mejor morir. En este es, ustedes no me quieren y es mejor morirme. ¿Cuál es la reacción? La reacción de todo esto termina siendo los padres se callan y dan contención al hijo. ¿Qué es lo que pasa? La función de no es que es lo mejor morirme, es que mis padres dejen todo este problema y mejor me apoyen en cierta situación. Que genera complicaciones a nivel de interacción familiar, porque luego los padres dicen, no, es que nos está manipulando también con esto, ¿sí? Entonces, por eso las reacciones también de estos estímulos son lo que nosotros terminamos también viendo, porque son cosas que terminan manteniendo estas ideaciones o estas planificaciones de los actos suicidas. Funciones. Relación de correspondencia entre el estímulo y la reacción, ¿sí? Ahora, una vez visto en qué termina este estímulo, es decir, su reacción, vamos a ver de qué forma esto se asocia, por qué se termina esto asociando de alguna forma, ¿sí? Es decir, ¿qué tuvo que pasar dentro de esto para que esto se termine asociando de esta manera? Ahí es donde entramos un poco más a la indagación en la historia, ¿no? A lo largo de estos años, cada vez que tú hacías esto de acá, ¿cómo reaccionaban tus padres? Al principio se alarmaban mucho, después dejaron de alarmarse. Y ahora ya no me prestan atención. Ok, entonces la función ¿cuál es? Quiero que mis padres me presten un poco más de atención. ¿Sí? Eso a grosso modo, porque dentro de esta cuestión tal vez puede llegar a ser más complejo que simplemente quiere llamar la atención. Entonces, cada paciente va a tener su propia función dentro de su propio acto suicida.
Y eso es muy importante también de tener en cuenta. Después de ello viene nuestra hipótesis, ¿sí? La relación real o falsa del estímulo y la reacción. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar ya a plantearnos nuestras ideas del por qué. ¿Por qué él se está queriendo suicidar? ¿Por qué ella se está queriendo suicidar? Y si es que es posible, y si es que ustedes ven factible también, poder socializarlo con el paciente, ¿sí? Entonces, muchas veces yo también les digo a mis pacientes, bueno, corrígeme si estoy mal dentro de esta situación. Y dentro de esto, cada vez que tu mamá hace X cosa y tú reaccionas de esta cosa, de esta forma, lo que tú esperas dentro de esto realmente es morirte o realmente lo que esperas es que tu madre deje de reprocharte por lo que terminas haciendo mal. ¿Qué es lo que pasa en esta hipótesis? Hago también una validación breve y la paciente puede llegar a decir, sí, yo lo que quiero es morirme. Ok, esa es una. Y la otra, no, lo que yo realmente quiero es que mi mamá deje de reprochar. ¿Sí? Si me dice la segunda, ok, tengo con qué trabajar en ese momento, hablo un poco y hago una intervención rápida hacia eso. Si me dice lo primero, no, realmente lo que yo quiero es morirme, entro con la cuestión. ¿Por qué deseas morirte en esta cuestión? La respuesta que generalmente me suelen dar a mí es que mi mamá nunca va a hacer nada o mi papá nunca va a hacer nada. Es que ya cuántos terapeutas hemos visitado, cuántas cosas hemos hecho, pero mi mamá nunca ha reaccionado, nunca lo ha intentado. ¿Sí? Claro, cuando nosotros regresamos al análisis de los consecuentes y el análisis de los antecedentes, regresamos a ver toda esta historia de todo lo que ha venido pasando. La mamá también terminó generando cierta resistencia a toda esta cuestión, donde ya identifica a su hija más que nada como una problemática muy grave, la cual no tiene una solución. Entonces aquí vemos que, ok, hay una resistencia por parte de la madre y la hija también ya está en un proceso de derrota constante. Tenemos que trabajar en ambos puntos de alguna manera, que también es ya donde nosotros empezamos a realizar nuestra planificación para la intervención. Y aquí entra el proceso de intervención. Identificamos como tal el mejor método y el mejor abordaje. Entonces, sí, debemos realmente tener todo este circulito realizado para llegar a una intervención adecuada. Por ejemplo, si yo trato de intervenir sin darme cuenta que tenían esta complicación tal vez a nivel de madre e hija o materno filial, yo voy a empezar a dar estrategias inefectivas nuevamente, en la cual le diga, no, es que, bueno, vamos a tratar de hablar, tratar de respetar un poco el tiempo, no le dé tanto seguimiento y cosas por el estilo. La madre tal vez en este acto de querer ayudar también diría, bueno, sí, sí, pero en sus propias limitantes no va a terminar haciéndolo, porque ya generó la resistencia a dicha situación, ¿sí? Entonces no va a tener la predisposición al 100%. Entonces, notamos lo importante que es seguir también este análisis funcional de esta conducta suicida. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pueden escribirlo también, sin ningún problema. Colegas, si tienen alguna inquietud, recuerden, pueden escribir. Veo que alguien ha, quizás sus miedos e inseguridad lo llevan a ese estado, dice. Pero no sé si esto ya lo ha leído, colega Pavón. No, no. Sí, esa parte ya la leímos. ¿Sí? Bueno, ahora, si no hay ninguna pregunta, continuemos a la parte de acá, que creo que va a ser un poquito más interesante para poder verlo. ¿Sí? Entremos hacia un caso sencillo, ¿no? Dentro de esta cuestión, un paso a paso de todo lo que deberíamos ir viendo a lo largo de esto. Hombre de 32 años, acude a consulta refiriendo sentirse decaído, desanimado, sin deseos de hacer sus actividades diarias, no se nota desorientado, fase álgida, tono de voz baja, postura retraída, llanto fácil. Durante la consulta refiere haber perdido su empleo y piensa que sería mejor no seguir aquí. ¿Sí? Esto, bueno, es para mí un motivo de consulta muy común, que en muchas ocasiones tiende a ser más o menos de la misma manera, ¿no? En diversos pacientes que terminan llegando a la misma conclusión de decir, bueno, al final ya no vale de nada estar aquí. Entonces,
Aquí identificamos que sí hay un proceso de ideación suicida, ¿sí? Y empezamos todo este proceso de valoración también. Entonces, comencemos con esta cuestión, ¿no? Primero, situación. ¿Qué está pasando con la persona? La persona en su situación está sintiéndose abrumado por las dificultades, ¿sí? Esa es la situación. No estoy hablando de los síntomas, porque de ahí los síntomas sí son el decaimiento, el desánimo, el deseo de no hacer las actividades diarias, también su desorientación, su fase álgida, ¿sí? Tampoco hablo de la pérdida del empleo, sino la situación actual del paciente, cómo está atravesando él toda esta cuestión. Él se siente muy abrumado, ¿sí? Eso es importante. De ahí sí entramos a los estímulos. Aquí entramos los diferentes estímulos, tanto a nivel emocional como cognitivo. Generalmente aquí suelen estar la culpa, la tristeza, la crítica, el reproche o el juicio. Culpa, generalmente, y aquí lo ponemos desde una situación típica, de decir, bueno, no, es que perdió su empleo y actualmente por esta pérdida de empleo dejó de ser un proveedor dentro del hogar y dejar de ser un proveedor dentro del hogar genera bastante culpa en él porque siempre ha sido un proveedor dentro del hogar. ¿Sí? La tristeza como parte completamente lógica desde una pérdida, ¿sí? La crítica como parte desde lo que es el contexto, es decir, la familia, la mamá, la esposa, los hijos por no conseguir un empleo rápido, ¿sí? El reproche relacionado a lo mismo y el juicio nuevamente, ¿no? Llegar a una conclusión rápida sobre lo que él termina siendo y no es, ¿sí? De ahí pasamos al contexto, pérdida de empleo. Ahí es donde se encuentra él, ¿sí? Aquí también entraría este contexto, por ejemplo, que mencionaba antes Harold, esta situación de la enfermedad crónica, donde la persona está dentro de ese contexto. Una pérdida de empleo sí es un contexto. ¿Por qué? Porque cambian muchas cosas de la vida de la persona, a nivel monetario, a nivel social, a nivel familiar, a nivel emocional. Todo eso se termina cambiando. Por ejemplo, antes salía a las 8 de la mañana o antes salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la noche a la casa. Dentro de esto, no tenía que lidiar con nada más que no sea con su trabajo y ciertos problemas de la vida cotidiana. Ahora que no está trabajando, está lidiando constantemente con estrés de la vida cotidiana y además de eso con su propia pérdida de empleo. Entonces, cambia completamente el contexto en el cual el paciente se termina desarrollando. Sus reacciones, buscar alivio. Y esto va a ser algo que nosotros siempre vamos a ver. Si el paciente está tratando de buscar alivio de su malestar, de su problemática, de su sensación, de lo que esté pasando en su vida. ¿Por qué vamos a siempre tratar de ver si está el paciente dentro de esta reacción por la función hacia esta reacción? ¿Cuál es? Aliviar el sufrimiento. Cuando buscamos el alivio, buscamos aliviar el sufrimiento. ¿Cómo aliviamos el sufrimiento? Y aquí entra la típica. No, a la final es mejor morir. Dentro de esta situación, esa es la típica. Para aliviar el sufrimiento es mejor morirse. ¿Por qué? Y muchas veces cuando ustedes preguntan esto al paciente siempre le responde con lo mismo. Porque al final cuando uno se muere ya no siente nada. Y han de haber escuchado muchas veces eso. ¿Qué está tratando de hacer? Aliviar el sufrimiento. Vamos acá. Entonces, ya entremos al abordaje completamente de la conducta suicida y vamos a hablar del protocolo LRAM. Entonces, el modelo de intervención. Linehan, Comtois y Warren Sinsley en 2012 desarrollan el LRAM para obtener un protocolo estándar que pudiese ser utilizado en la práctica clínica para evaluar y manejar el riesgo suicida. Aquí hablaremos de activación emocional. La activación emocional va a ser algo que nosotros vamos a estar constantemente viendo dentro de esta cuestión de lo que es el riesgo suicida. Porque un evento que active demasiado al paciente va a terminar haciendo que el paciente genere un acto suicida. O varios eventos que sean prolongados en el espacio y generen una activación mediana o medianamente alta para este paciente, va a generar también mucha reactividad por parte del paciente hacia una conducta suicida. Por ejemplo, este proceso constante de golpes de la vida que muchas veces suelen llamarlo y decir, bueno, me dejó mi esposa, perdí mi trabajo,
mi hijo falleció, mi mamá falleció, yo caí en el alcoholismo y ahora ya no tengo dinero para nada. ¿Sí? Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. ¿Sí? La activación emocional del paciente ha ido subiendo, subiendo y no se ha ido bajando de ninguna forma y está completamente sensible. Si lo podemos ejemplificar de alguna forma, esto sería como una quemadura. Una quemadura que nunca terminó siendo tratada y nunca se terminó siendo curada. Y en vez de curarla, terminamos quemándola nuevamente. ¿Sí? Entonces, una quemadura muy sensible genera mucho, mucho malestar. Vamos acá. El protocolo LRAM podría definirse como una guía clínica que contiene 4 secciones o áreas. Esto es como un tipo cuestionario donde nosotros vamos a ir evaluando diferentes cosas, ¿sí? Ahora, estas 4 secciones que tiene el protocolo LRAM busca tener una perspectiva amplia también del paciente, ¿sí? Por eso también es importante conocer un poco de análisis funcional de la conducta, porque también iremos viendo dentro de este propio protocolo ciertas situaciones relacionadas, ¿sí? En la primera parte de este protocolo está el motivo para su realización. ¿Por qué es importante esta parte del motivo de la realización? Muchas veces nosotros no siempre vamos a efectuar intervenciones hacia el suicidio. No siempre es oportuno. El protocolo pone este motivo para su realización para nosotros poder guiarnos de mejor manera si es necesario realizar la intervención o si no es necesario realizar la intervención. ¿Sí? La evaluación del riesgo. Nuevamente, vamos a ir viendo mediante el protocolo qué tan alto es el riesgo de este paciente para que cometa este acto suicida nuevamente. O qué tan probable es que este paciente cometa su primer acto suicida. ¿Sí? Manejo del riesgo suicida. Es decir, aquí se van viendo más que nada lo que son los factores protectores y los factores que pueden llegar a ser de riesgo para que el paciente tenga esta situación del riesgo suicida y nosotros poder ir manejando y trabajando estos factores de cierta manera para ir mejorando, ¿sí? Esta activación emocional y de esta manera también disminuir el riesgo suicida. Y las disposiciones finales, es decir, ciertas recomendaciones o situaciones que nosotros terminemos haciendo al final para poder abordar este acto suicida, ¿sí? Tengamos en cuenta que el protocolo LRAM no es un protocolo muchas veces pequeño, si no termina siendo amplio. Nos puede llegar a tomar unos 20, 30 minutos del tiempo de sesión para nosotros poder realizar este protocolo. Incluso dentro del propio protocolo hay ciertas situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta, como por ejemplo, si ustedes tienen un paciente suicida de alguna forma y este efectúa el acto suicida como tal y su paciente sobrevive, ustedes deben tratar de evitar tener contacto con su paciente en los primeros 24 horas después de haber efectuado el acto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el protocolo, también se trata de evitar mucho lo que son los reforzamientos dentro de estos actos suicidas. Hay varios estudios que se sugiere que dentro de la misma situación, los pacientes que efectúan ciertos actos suicidas tienen más predisposición a volver a realizarlos cuando hay una mayor contención dentro de un acto suicida. Es decir, si a la final es más agradable intentar suicidarme que estar en casa, voy a terminar intentando suicidarme siempre. ¿Por qué? Porque a la final, ¿qué conlleva que una persona vaya a una hospitalización? Que la persona esté monitoreada, que haya personas preguntándole cómo está, que haya cuidados las 24 horas, que generalmente le pasen las visitas, que los familiares no pueden gritarle, reprocharle ni hablarle de ninguna forma. Entonces, hasta cierta forma se convierte en un ambiente seguro, cosa que en casa muchas veces no termina siendo. Entonces, eso también tenemos que irlo viendo. Por eso el protocolo también establece, ¿no? Evitemos el contacto con el paciente después de 24 horas de haber efectuado este acto suicida, para evitar algún tipo de reforzamiento. Claro, esto tienen que, ya voy contigo, Harold, esto tienen que verlo y hablarlo muy bien con su paciente por si esto llega a pasar. Vamos con Harold. Sí, doctor. Aquí Ujú. me entra una duda. No lo he hecho, pero sí la he tenido esa duda. Si dentro de lo que tú dices llega el paciente ya con el intento de suicidio, con la idea de intento de suicidio,
qué tan favorable es preguntarle o qué tan negativo es preguntarle si lo va, de qué manera ha pensado hacerlo. Ok, realmente sí sería favorable hacerlo, pero siempre depende del motivo por el cual nosotros preguntemos. Es decir, ¿para qué yo hago esa pregunta? Cada cosa que nosotros vayamos a hacer a lo largo de toda esta intervención, el riesgo suicida, debe tener una finalidad, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esto, si yo le pregunto, ¿no? ¿De qué manera tratas de hacerlo? Es primero para dos cosas. Uno, poder identificar cuáles son los factores que están teniendo riesgo dentro de esta situación. Por ejemplo, yo quiero hacerlo con las pastillas que me entregó el psiquiatra el otro día. Yo quiero hacerlo con un cuchillo que tengo en la cocina. Yo quiero hacerlo con la estufa que tengo en mi casa. Listo. Ok, tengo identificado este factor. ¿Para qué quiero saber eso? Para empezar a trabajar en prevención. Empiezo a trabajar ya. Ok, vamos aquí y vamos a hablar sobre esto. Y ahí viene el análisis en cadena, que lo topamos acá. Déjame lo veo. Aquí. Aquí es donde viene el análisis en cadena. Nosotros vamos a ir analizando paso a paso cómo se va dando este acto suicida de la persona para poder evitar llegar al punto, ¿sí? Entonces buscamos estos enlaces y esta situación disparadora para nosotros hacer que evitemos esto. Claro que el paciente ya lo termina teniendo como idea, pero dentro de esta propia idea tiene que haber un disparador para que el propio paciente la efectúe, ¿sí? Dentro de lo otro puede ser la funcionalidad de nosotros que tenemos simplemente para que el paciente desahogue, simplemente como esta cuestión. Claro, depende mucho de la característica que tenga nuestro paciente y cómo nosotros lo hayamos evaluado y qué también lo conozcamos al paciente dentro de esta situación. Sin embargo, dentro de esto, la principal función de nosotros preguntarle esto siempre debe ser poder trabajar en prevención de una conducta posterior, ¿sí? Aquí Mónica nos dice algo, ¿no? Si los estímulos como discusiones y problemas en la familia aún es un factor de riesgo generado una frustración, tristeza y malestar en el paciente adolescente, ¿cómo se abordaría? Ahora, esta es una situación compleja. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces la familia no termina cambiando al 100%, ¿sí? Es un factor que se va a mantener. ¿Qué se trabaja ahí con el paciente? Más que nada es en tolerancia en el malestar. Dentro de esto, con el paciente se va evaluando también si es que es factible verlo semanalmente o 2 veces por semana. Y si es realmente súper necesario, 3 veces por semana. Pero en general, 2 veces por semana tienden a ser como que ya fácilmente llevable este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros aquí también aplicaríamos lo que es contención emocional hacia el paciente. Dentro de esto también vamos trabajando ya en las diferentes estrategias para poder ayudarle a regular este tipo de emociones. Como mencionaba hace un momento, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Si es que la familia también tiene ya reactividad hasta esta situación y también tiene como que esta limitación de poder querer ayudar al paciente, nosotros trabajamos con lo que sí podemos trabajar, ¿sí? Esto es muy importante también. No tratemos de trabajar con lo que no podemos trabajar. Trabajemos con lo que podemos. Si mamá no nos da el apoyo, si papá no nos da el apoyo, si ella nos da el apoyo, ok, trabajamos con ella, con él, ¿sí? Dentro de esta cuestión, aquí también encontramos nosotros muchas cosas dentro del proceso de evolución. ¿Qué situaciones te pueden llegar a mantener con vida? Es decir, hacemos un enganche hacia la vida, que pueden ser diferentes cosas. Muchos pacientes dicen, bueno, si no, yo les digo, yo les confronto muchas veces en esto y les digo, bueno, ok, entiendo que ahora no tienes apoyo de tu mamá, no tienes apoyo de tu papá, no tienes apoyo de tu hermana, todo mundo te ha estado juzgando. ¿Qué es lo que te mantiene todavía en este momento? El paciente me responde, lo que pasa es que yo tengo un perrito. Ok, tienes un perrito. Tengo un enganche hacia la vida. Y empiezo a trabajar en la estructura con ese perrito de decir, ok, tu perrito va a ser un enganche para tu vida y mediante este enganche para tu vida, tú vas a empezar a hacer cosas para mantenerte dentro de esta vida para poder continuar con tu perrito. Y así pueden ser varias cosas. Puede ser un hobby, puede ser una idea, puede ser un familiar, puede ser una pareja, pueden ser varias cosas aquí. Lo importante es que tratemos de buscar un enganche también dentro de la vida. Si no hay un enganche hacia la vida,
¿qué hacemos? Que también suele pasar. Como decía hace algún momento, dejar la idea en pausa. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando estamos en ese punto muerto de decir, bueno, no tengo nada por qué vivir. Yo les digo, ok, si no tenemos nada por qué vivir, dejemos esta idea de morir en pausa. No la topemos y no topemos tampoco estas ideas para vivir. Hagamos algo primero. Primero tratemos de ver algo de aquí y vamos viendo en conjunto qué pasa. Dentro de esto de aquí también es mucho el labor del terapeuta y qué tan buenos seamos nosotros para poder generar este enganche con este paciente. Dentro de la dialéctica conductual, nosotros tenemos entendido que al paciente se la trata con bastante tino dentro de esta cuestión, porque es como tener a un paciente en un borde de un precipicio y nosotros en un balancín, donde a un lado estamos nosotros y a un lado está el paciente. Y el paciente va a estar tirando para atrás y nosotros tirando para atrás. Si nosotros caemos en este juego de tirar, ¿sí? Vamos a terminar cayendo los dos. Lo que yo siempre voy tratando de hacer aquí con el paciente es tratar de irlo equilibrando, para ninguno de los dos caer en este precipicio y en algún momento salir de este precipicio. Y aquí vamos con lo que haríamos cuando nosotros logramos el enganche ya con el paciente y logramos hacer que este paciente ya esté en esta situación. Ok, veamos, doctor, ¿qué podemos hacer? Tratemos de hacer algo. Ok, yo quiero vivir por mis sobrinos, yo quiero vivir por mi mascota, yo quiero intentarlo porque quiero ser un médico grandioso, quiero estudiar psicología o cosas por el estilo. Listo. Lo primero que quiero entender contigo es qué pasa contigo. Enseño un diario terapéutico, donde este diario voy a ir midiendo diferentes conductas de riesgo que van generando problemas en su propia vida, lo cual va a generar más acumulación de tensiones y dificultades. Este diario muchas veces no vamos a tener que hacerlo tan estricto para el paciente porque le puede llegar a costar, ¿sí? Vamos a otra pregunta. Miguel Ángel nos dice, ¿habrá oportunidad de que nos hagan llegar ese formato? Bueno, tendría que hablarlo con Gina para ver cómo les puedo hacer llegar varios formatos que tengo aquí. Si desean también para pasarles el protocolo para que lo puedan tener y así ustedes también puedan aplicarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Ya lo hablaríamos con Gina y eso lo iremos topando a continuación. Ahora, dentro de esto, ¿no? Vamos viendo un poco este diario terapéutico, las iniciales del paciente, pueden ponerle el nombre, su número, el número de cédula si es que desean. Lo importante aquí más que nada es que el paciente se personalice de este diario, ¿sí? Cumplimiento en sesión, ¿sí? ¿Esto es qué? Si lo llenamos al diario en sesión o si no lo llenamos en sesión. Hay pacientes que realmente tienen mucha dificultad para cumplir con tareas y hay pacientes que no. Generalmente vamos a tener más el del primer tipo, que se les dificulta cumplir ciertas tareas. Como están ya en un proceso bastante profundo de su proceso depresivo, ansioso, trastorno mixto que tengan, ¿sí? A veces no lo van a terminar cumpliendo. Entonces vamos a tener que ir nosotros rellenando. Tengamos en cuenta que nosotros debemos tener bastante respeto por el proceso que vaya teniendo el paciente dentro de esta cuestión. Porque si lo presionamos de más, el paciente puede que se termine yendo de alguna forma. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bastante sutileza aquí. ¿Cuántas veces has llenado el diario? Aquí el paciente puede irlo viendo, ¿no? Y vamos a irnos sincerando también con el paciente, siempre dentro de esta situación también vamos nosotros a ir generando más rapport, porque siempre dentro de esto vamos a tratar de mostrar apertura hacia lo que va pasando, ¿sí? Comprendemos que se puede llegar a ser difícil, aplicamos procesos de validación, entiendo que dentro de esta cuestión puede llegar a ser complicado por tal motivo, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto llenaste? A diario, excelente. Dos, tres veces al día, dos, tres veces a la semana. Está bien, no hay problema, excelente. Cuatro o seis veces en esta semana. Está bien, excelente. Una vez, está bien, excelente. ¿Sí? No voy el reproche. No es mi momento todavía. Después tal vez iré trabajando en eso de ahí. Pero por el momento primero es que el paciente comience con algo. Después ya lo iré llevando hacia lugares donde necesito. Pero primero necesito que empiece a engancharse acá. ¿Sí? Fecha de inicio, ¿cuándo empezó? De ahí vienen los diferentes impulsos, ¿no? El día de la semana, de lunes a domingo, impulso a suicidarse. Y viene una valoración, ¿no? Del 0 al 5. 0 es lo menor y 5 es lo mayor. ¿Sí? ¿Cuánto impulso tuviste a suicidarte el día lunes? Tuve 5.
El día martes 5, el día miércoles 5, el día jueves tuve 3. Ok, cambió. El día viernes tuve 5 otra vez. El día sábado tuve 5 otra vez. El día domingo tuve 3. Ok, ¿qué cambió? Ahí vienen procesos de indagación nuevamente, ¿no? ¿Qué pasó el jueves? ¿Qué pasó el domingo? Jueves, curiosamente, está en consulta terapéutica con nosotros. Ok, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un punto de fuga, un punto de alivio para el paciente. Por eso su impulso suicida termina disminuyendo. También nos da una pauta de decir, ok, el paciente está empezando a tener cierta conexión con nosotros, está también yéndose y guiándose con nosotros hacia lo que necesitamos. Domingo salió a pasear con su mascota le está ayudando, ¿sí? Vamos viendo estas cosas, para esto nos va sirviendo el diario. Hacerse daño. Aquí también vemos lo que son conductas suicidas y parasuicidas. Las conductas parasuicidas muchas veces son estas conductas donde simplemente el paciente quiere dejar de sentir un dolor o canalizar este dolor de alguna manera. Por eso se terminan cortando, se terminan aruñando, se terminan arrancando pedazos de lengua, se terminan arrancando pedazos de cabello, pestañitas, cosas por el estilo, ¿sí? Ahí ustedes lo van evaluando a ver cuáles son estas conductas de daño que se va haciendo el propio paciente. Igualmente, que haga su valoración del 0 al 5. Y de igual forma, si es que cambia en algún momento de la semana, ¿por qué cambió? ¿Sí? Tomar alcohol o drogas, que también es otro tipo de conductas de hacerse daño. ¿Sí? Estas de aquí generalmente son estas conductas de autoataque. Siempre son conductas de autoataque. Siempre se valora también aquí la puntuación en cuanto a lo que es malestar emocional, malestar físico y valoramos también la alegría por otra parte. ¿Por qué ponemos la alegría en otra parte? Porque generalmente como personas muchas veces tenemos siempre la alegría como que muy puesta en un pedestal y decimos, bueno, si sentí alegría, sentí que el día fue bien. ¿Sí? Esto también nos va a servir como forma de enganche dentro del proceso terapéutico para poder empezar también en procesos de sugestión, de decirle al paciente, ok, en esta situación de alegría que te generó, que te causó, tal vez hiciste algo, que lo lograste, ¿cómo lo conseguiste? Y empezamos ya a sugestionarlo de que esta manera puede empezar a estar mejor. Dentro del proceso terapéutico también nosotros iremos buscando que el paciente no siempre se centre en esta situación de tengo que estar siempre alegre, sino también de que aprenda a disfrutar de varias emociones, que también es bueno sentir tristeza, también es bueno sentir miedo, también es bueno sentir enojo, también es bueno sentir asco, ¿sí? Para que el paciente también vaya teniendo menos reactividad a ciertas emociones desagradables, ¿sí? Uso de sustancias, que también lo pueden llegar a ver ustedes bastante. Cuando hay pacientes con conductas suicidas, también tienen estos actos como que suicidas, pero en menos situación. Son conductas de alto riesgo. Llegan a consumos alcohólicos muy fuertes y con sustancias que son ilícitas de muchas formas, que no están reguladas, por ejemplo, metanol, etanol, cosas por el estilo, que lo que buscan es que el paciente, si no me suicido haciendo algo directamente, me voy a suicidar haciendo algo indirectamente. ¿Sí? Si no me suicido lanzándome de un puente, me puedo suicidar tomando alcohol hasta reventar. Sí, que son cosas que también terminan pasando, por eso también lo vamos viendo. Drogas igual, medicación prescrita también lo mismo, medicación no prescrita. ¿Sí? Tipo y cantidad. Siempre el tipo de sustancia y la cantidad que se ingiere, como les digo. No es lo mismo tomarse una cervecita como empezar a tomarse todo el tiempo este alcohol adulterado, todo el tiempo este alcohol puro completamente. Las drogas igual, la medicación prescrita igual y los medicamentos prescritos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? La cantidad también vemos que, por ejemplo, en los medicamentos, si la cantidad va aumentando o disminuyendo progresivamente, podemos ver también puntos de riesgo acá. ¿Sí? Conductas que también tienden a hacer los pacientes mucho y son conductas problemáticas que no ayudan mucho. Vómitos, atracones, hacerse daño, conductas sexuales de riesgo, mentir y otro tipo de habilidades que nosotros vamos a ir topando. ¿Sí? Nota del análisis conductual, que ya lo mencionamos antes, lo que vamos haciendo constantemente. El análisis conductual no lo dejamos solo para la primera sesión, es algo que vamos haciendo a lo largo de las sesiones, porque son conductas que vamos nosotros siempre analizando. Dentro de esto tenemos que buscar un punto de equilibrio entre la parte de aceptación y cambio. Que vaya el paciente notando todo esto de aquí, también que vaya a querer cambiando.
¿sí? No es un punto de quedarnos solamente donde estamos, sino queremos cambiar de alguna forma, llegar a algún lugar. Continuemos. Y aquí entramos al análisis en cadena, ¿no? Donde vamos a ver siempre la vulnerabilidad del paciente ante ciertos estímulos, ¿no? Y de ahí la situación disparadora. Esto lo podemos hacer en una hoja de papel, como ustedes se sientan más cómodos, y lo pueden ir especificando como si fuera un diálogo entre personas, ¿sí? Ustedes incluso, si es que tienen la posibilidad, claro, esto también tiene que ser dentro del consentimiento informado, decirle al paciente, bueno, voy a llevar un registro de lo que vamos a ir hablando o voy a grabar lo que vamos a hablar, ¿sí? Le explican para qué también lo van a hacer. Lo hago con la finalidad de que esto que voy a escribir, voy a analizarlo para entender de mejor forma cómo terminas llegando a esta situación. Esto de aquí no va a ser compartido con padres, no va a ser compartido con tus amigos, no va a ser compartido con personales del DS, personal de la institución de la que vengas, no va a ser compartido con la empresa de ninguna forma. ¿Por qué le decimos eso? Generar confidencialidad y también seguridad, un espacio seguro para el paciente, ¿sí? Entonces, vulnerabilidad, situación disparadora, enlaces. Los enlaces generalmente tienden a ser estas emociones que pueden llegar a tener el paciente, ¿sí? Conductas problema y finalmente las consecuencias, los actos que termina haciendo el paciente. Vamos aquí. Vulnerabilidad. Se refiere al riesgo que una persona, sistema u objeto enfrenta a un peligro inminente. Ahora, en muchas circunstancias, de alguna forma, nosotros podemos llegar a ser personas vulnerables, en mayor o menor medida. Ahora, los pacientes que están en esta situación de riesgo suicida, de alguna forma están siendo vulnerables, ¿sí? Algo les está vulnerando. De alguna forma, ellos se encuentran en este punto de vulneración. Por eso nosotros también vamos viendo qué es lo que le va vulnerando, ¿no? Situación disparadora, evento contexto que activa una reacción emocional inmensa, intensa en una persona. Como les mencionaba, ¿no? Estas discusiones en casa termina generando que el paciente se vaya activando cada vez más. Golpes, maltratos, cosas por el estilo. Enlaces. Como una situación o evento desencadenante están conectados directamente con una reacción o comportamiento específico. Generalmente aquí vemos más que nada lo que son emociones, pensamientos. ¿Qué pensaste cuando pasó esta situación disparadora? ¿Qué sentiste cuando esta situación disparadora comenzó? Algo importante aquí. Debemos entender que hay ciertos pacientes que no siempre pueden identificar emociones y pueden identificar pensamientos. Entonces nosotros previamente tenemos que hacer trabajos en lo que son identificación emocional, ¿sí? Educación y inteligencia emocional, básicamente, y también lo que es ayudarles a identificar pensamientos. No topamos esto como distorsiones cognitivas, tal cual, pero sí como pensamientos que tiene la persona, ¿sí? Si metemos distorsiones cognitivas podríamos llegar a ser muy reactivos ante la situación, así que es preferiblemente tomarlo más como pensamientos. Conductas problemas. Conducta que es eficaz a corto plazo, pero genera consecuencias negativas a mediano plazo y no concuerda con las metas del consultante. Tengamos en cuenta, muchas veces el paciente suicida no quiere morirse. El paciente suicida lo que quiere es aliviar el sufrimiento, aliviar el dolor. ¿Sí? Llegan al suicidio, ¿por qué? Porque ya no saben qué más hacer. Esa es su última estrategia dentro de todo esto, porque todo lo que han venido intentando no ha funcionado de ninguna forma. Consideraciones dentro de esto de aquí. Cuando se realiza una intervención en riesgo suicida, debemos tomar ciertas medidas cautelares ante posibles eventos precipitantes para el paciente. Es decir, cuando nosotros ya mandemos al paciente, debemos controlar ciertas cosas. Primero, llamadas. Yo, por ejemplo, tengo con mis pacientes suicidas siempre la regla. Ustedes me pueden escribir, ustedes me pueden llamar a cualquier hora del día. Si es que estoy con pacientes, puede que me tarde en escribirles 5, 10 minutos como máximo, para que siempre lo tengan en cuenta. Y si es que necesitan llamarme, no hay ningún problema, les contesto en ese momento. Las llamadas también. Si son mensajes a partir de las 12 de la noche, yo no contesto mensajes. Pero si es algo emergente a partir de las 12 de la noche, pueden ustedes llamarme sin ningún problema. Estén más que seguros que les voy a contestar. Si no te contesto la primera, vuélveme a llamar una segunda vez, ¿sí?
Y si no te contesto la primera, yo te llamaré la siguiente vez que pueda enseguida, ¿sí? Máximo debemos tratar de estar respondiendo unos 3, 5 minutos como máximo, ¿no? Dentro de esta cuestión, son procesos emergentes ahí. ¿Las llamadas para qué? Control y disminución de la activación. Algo importante aquí también es entrenar al paciente en qué hacer cuando estén dentro de la llamada. Primero, como regla, siempre que me llames, la única regla aquí va a ser que desees que yo te ayude. No importa que estés con el cuchillo en la mano, no importa que estés con la cabeza metida en el horno, no importa que estés a punto de lanzarte del puente, no importa que estés a punto de tomarte las pastillas, no importa. Lo único que me importa a mí es que cuando tú me llames, tú desees mi ayuda, ¿sí? Que realmente esto también ayuda mucho porque cuando el paciente llama, el paciente está con esta necesidad realmente de que necesito ayuda y no puedo yo mismo llevarlo por mí solo, ¿sí? Red de apoyo para contención emocional y distracción. Es importante que nosotros cuando mandemos al paciente nuevamente a su contexto, a su situación, generemos una red de apoyo de alguna manera. Es decir, con sus amigos, con sus familiares. Si es posible de alguna forma, que los amigos también pueden llegar a contactarnos a nosotros para cualquier situación por el estilo que sea necesaria para el paciente. ¿Sí? Entonces, ahí, con tus amigos, y ahí planificamos actividades agradables. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Muchas veces el paciente no quiere hablar realmente de esta situación suicida. Muchas veces el paciente lo único que quiere es un ambiente seguro, un ambiente para poder estar tranquilos. Entonces, les damos ciertas cosas que puede ir a hacer con las personas con las que va a estar. ¿Sí? Le damos ciertas herramientas. Y aquí entra nuevamente, herramientas. Estrategias para la regulación emocional. Nosotros como terapeutas debemos tener muchas estrategias para regulación emocional. He visto que muchos pacientes suelen llegar solamente con una o dos estrategias, a veces de otros procesos, que son simplemente, ok, respira y cálmate, ¿sí? Y nada más. Esa es la estrategia que les han enseñado muchas veces para poder calmarse, que muchas veces no termina siendo útil. Hay diversas estrategias que sí se pueden llegar a utilizar dentro de este tipo de procesos, ¿sí? Por ejemplo, realizar una pelota de arroz, el escribir todo esto en papelitos, después quemarlos. En lugar de cortarte con un cuchillo, pásate un marcador rojo por tu brazo. En lugar de hacerte daño, golpear a la pared, coge un par de hielos y apriétalos hasta que sientas dolor, después suéltalos y céntrate en este dolor. En lugar de gritar a todas las personas, anda a tu cuarto, tápate con una almohada y grita en esa almohada lo más fuerte que puedas. En lugar de empezar a pelearte con todo mundo, escribe cartas de odio a cada uno de ellos, después de ello rómpelas en pedacitos y bótalas a la basura. En lugar de discutir con las personas, pon sus nombres en globos de fiesta y después los revientas, ¿sí? Cosas que pueden ayudar a la persona a regular ciertas emociones. Kit de primeros auxilios psicológicos. Este kit de primeros auxilios psicológicos se basa mucho en lo que es la regulación del sistema parasimpático, mediante lo que es el uso de los 5 sentidos. Es decir, objetos que el paciente pueda tocar, oler, escuchar, ¿sí? Degustar y ver, ¿sí? Dentro de esta cuestión para que el paciente pueda llegar a calmar y regular toda esta situación, ¿sí? Entonces, hablemos de algunas estrategias de regulación emocional. Estimado colega, Y digan, eh, sin el ánimo de disturbar, nos quedan pocos minutos. sí, justamente ya estoy a punto de terminar. Justamente esta parte de regulación emocional es lo último. Y de ahí damos un pasito a algunas preguntas y damos el cierre, ¿sí? Muy bien, Gina. Entonces, dentro de esto, estrategias de regulación emocional. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Los pacientes ocupan ciertas estrategias de regulación emocional inefectivas. Evitación de situaciones desagradables, estrategias de seguridad y de control, monitoreo. Estas estrategias lo que generalmente hacen es que el paciente se acumule más de tensiones. Si nosotros notamos alguna de estas estrategias, tenemos que aprender a actuar en el momento para evitar que el paciente se siga acumulando y se siga cargando. Tengamos en cuenta, aquí también tomamos el punto y el tema de que el paciente está muy cargado, está muy activado emocionalmente. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es
Menorar esta activación para que el paciente se sienta mejor. Veamos otras más. Rechazo y supresión experiencial. Tomar en forma literal los propios pensamientos y emociones. Rumiaciones, ¿sí? De igual forma, este tipo de cosas, ¿no? El rechazo y supresión emocional. Y esto, por ejemplo, se lo toman mucho desde activación conductual. Cuando la persona entra a un proceso complicado de algún trastorno emocional, la persona empieza a limitarse por sí mismo en estas situaciones agradables. Es decir, deja de hacer cosas que le pueden ayudar a sentirse mejor. Si le vemos que está en rechazo constante, vamos nosotros a irle apoyando para que logre llegar a puntos más estables, que haga cositas que le hagan sentir mejor. Tomarse en forma literal los propios pensamientos, igual. Aquí, en cambio, se ocupan estrategias de regulación emocional. Y con la rumiación, en cambio, estrategias de difusión del pensamiento. Ayudarle al paciente a distanciarse de sus propios pensamientos. Preocupación, inhibición de la expresión emocional y catarsis. Preocupación. Como tal, la preocupación excesiva le genera mucho conflicto. La inhibición de la expresión emocional. Es importante que nosotros siempre enseñemos a nuestro paciente a expresar las emociones. No hay emoción mala, hay emoción mal vivida, que es diferente, ¿sí? La catarsis puede llegar a ser un problema de estrategias, ¿sí? Porque a veces simplemente nos quedamos en esta catarsis constante de solamente soltarlo y soltarlo y soltarlo y soltarlo, pero nunca hacer nada. Tengamos en cuenta, siempre en este punto es un proceso de aceptación y cambio, ¿sí? Y con eso terminaríamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan para terminar el día de hoy? Pueden escribirle al chat o pueden hablarlo directamente. Yo aquí cuando recién estaba empezando a trabajar con pacientes suicidas, siempre me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cuándo era necesario mandar a un paciente suicida a un proceso de toma de medicamentos psiquiátricos? Esa siempre ha sido mi incógnita dentro de esta cuestión y básicamente con la experiencia he ido aprendiendo que hay un momento específico cuando el paciente necesita medicamentos psiquiátricos y es cuando el paciente realmente no logra hacer las cosas que nosotros necesitamos. Siempre dentro de esto, yo con los pacientes me planteo un periodo de poder llegar a hacer algo dentro de un periodo y dentro de este periodo ver qué tanto el paciente puede llegar a lograr. Si el paciente no logra y empieza a tener mucha dificultad, ok, vamos a empezar a hablar y topar el tema de medicamentos psiquiátricos. El punto del medicamento psiquiátrico siempre para mí es esta cuestión. Vamos a tomar un tiempo, pero siempre nuestro objetivo va a ser disminuir, porque lo único que buscamos acá es hacer que el medicamento psiquiátrico ayude a sentir un poco más de alivio. ¿Sí? Muy bien, Harold, ahorita te voy a dar tiempito. Sí, Cristian, hay una situación, pues, o sea que no sé si es de conocimiento más que todo, no solamente no como pregunta, sino como aporte, ¿no? Ujú, O sea, el tipo de forma, te preguntaba ahora rato con respecto a si preguntarle al paciente cómo es la forma como quiere quitarse la vida. Y es porque, pues, o sea, con compañeros profesionales, hemos visto, por ejemplo, que la persona, por ejemplo, que utiliza el cutting, en este momento, pues, sobre todo los adolescentes que utilizan el cutting y una pregunta que tú me resolviste fue la siguiente, la del hielo, ¿no? O sea, la estrategia de que coja el hielo para sentir dolor. ujú, Entonces, hablábamos con los colegas en la parte de que cuando una persona se corta o quiere cortarse, por ejemplo, las venas, es una situación de problemática familiar. Otra situación cuando la persona, por ejemplo, el intento de suicidio es por medio de un tiro en la cabeza, por ejemplo. Situaciones de problemas mentales, ¿no? O problemas de preguntas o situaciones no resueltas. Otra, la situación de medicamentos.
la parte de tomar medicamentos es por no hablar, o sea, la falta de comunicación. Lo mismo el, el que es el lanzarse al vacío, ¿no? El lanzarse o el intento de suicidio tirándose de un precipicio, de un puente, lo tomaban, por ejemplo, en el sentido de que es vacíos internos, vacíos emocionales. Entonces, no sé si estos tú los tengas como algo válido, ¿no? En el sentido para el tratamiento de los pacientes. Sí, justamente ahí entran los puntos de problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Y toda esta historia de vida de la persona. Algo curioso también dentro de lo que mencionabas del cutting, uno siempre tiene que tener en cuenta algo importante en el cutting. La forma en que se realiza el cutting también determina qué tanta intención tenga la persona. Si es un corte de esta manera, ¿sí? El paciente lo único que muchas veces busca es aliviar el dolor. Sí, claro. ¿Por qué? Si uno se pone a investigar un poco más sobre esta situación, un corte de esta manera muchas veces es fácilmente abordable dentro de un proceso de urgencias. Pero si el paciente se corta de esta manera, este sí es un paciente que probablemente ya vaya a morir, porque esta parte de aquí ya es más compleja de poder restaurarla dentro de un proceso de emergencia. ¿Sí? Entonces, sí, cuando hablamos de cutting también hablamos de lo que es regulación emocional. El paciente con cutting lo que busca mayoritariamente es regular ciertas emociones demasiado fuertes para la persona. Y realmente sí, es un muy buen aporte esto, Harold, que es bueno mencionar también que debemos tener muy en cuenta siempre la historia de vida de la persona, que siempre este tipo de pacientes van a tener una historia de vida algo compleja desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Vamos acá con otras preguntas. Miguel Ángel dice, un paciente que por lo regular ha tenido varios intentos, ¿en qué momento saber que logrará su objetivo? Ahora, vamos con esta situación. Si lo ponemos desde el punto, ok, este paciente está con nosotros y ha tenido con nosotros estos diversos intentos suicidas, ahí es donde nosotros mismos vamos viendo si es que ha cumplido ciertos objetivos o no ha cumplido ciertos objetivos. También tengamos en cuenta, tenemos que valorar la frecuencia en lo que lo ha hecho. Sí, y la distancia entre uno y otro que lo ha terminado haciendo. Es decir, no es lo mismo que un paciente haya tenido varios intentos con uno mismo en esta misma semana que haya tenido estos intentos durante estos 3 últimos meses. ¿Sí? Ha ido disminuyendo. Entonces, ¿qué objetivo podríamos haber tenido ahí? Tal vez era la disminución. Si la disminución de estas conductas, problema de el intento suicida, no se ha logrado, ahí podríamos hablar también de esta cuestión de poder llegar a un punto de psiquiatría, ¿no? Ahora, dentro de esto, si es que en cambio el paciente viene desde otro terapeuta hacia nosotros y vemos que tiene un historial largo de intentos suicidas, tenemos que ir evaluando el por qué ha tenido todos estos intentos suicidas. Entonces, tenemos que ir haciendo una historia del intento suicida. ¿Qué tiempo suele dar para intervenir en el caso y considerarlo en enviarlo a psiquiatría? Bueno, yo generalmente cuando estoy con pacientes, yo sí soy muy cauteloso. Yo trato de darme como máximo 2 semanas. En 2 semanas yo tengo que lograr un objetivo y mi principal objetivo con el paciente es que por lo mínimo no desee ya matarse de aquí para mañana, sino que, ok, mantenga o aprenda a dejar esta idea del suicidio por lo menos en espera, por lo menos hasta ver qué podemos hacer. También dentro de esto trabajo mucho en lo que es el distanciamiento o la difusión cognitiva de la idea sobre el suicidio. Es decir, enseñarle al paciente que vea esta como una idea más, que no es que es una idea que puede llegar a ser hecha, como no puede llegar a ser hecha. Había una frase, si no recuerdo mal, que siempre se menciona que es una idea es tan poderosa como aquella persona que la efectúa. Es decir, la idea no tendrá poder a menos que nosotros realmente la hagamos. De ahí en adelante solamente son ideas. Por ejemplo, siempre yo les digo a mis pacientes, esto es como el billete de $1 millón. Si ustedes imaginan que tienen con mucha fe, con mucha fervencia, que tienen $1 millón en su bolsillo, ustedes realmente van a creer que lo tienen y van a empezar a tener deseos, ánimos y gustos por ello. ¿Qué pasa cuando ustedes realmente tratan de buscar ese billete y no lo encuentran? Se desaniman y se dan cuenta que ese pensamiento no era real.
muchas veces esta idea suicida solamente es esto, es una idea, ¿sí? Que también la idea suicida puede llegar a generar mucha satisfacción. Y esto también tenemos que entenderlo en muchas ocasiones. Por ejemplo, hubo una paciente en que en algún momento trabajamos con tener la idea como un punto de fuga también. Entonces, ocupamos la idea suicida como un punto de decir, bueno, vas a tener esta idea suicida y cada vez que tú tengas algún problema, tu mente va a ir a esta idea suicida. Vamos a aprender a que estés en esta idea suicida, pero que notes que esta idea suicida solo es eso, una idea. Va a ser como que un punto seguro para ti, pero siempre vas a tratar de retornar. Claro, dentro de esto son procesos que uno tiene que aprender a llevarlos y son procesos que muchas veces, por ejemplo, ella era una paciente que tenía trastorno límite, que a la final sí lo logramos, pero ya después de unos 6, 7 meses de estar en terapia semanal, ¿sí? Entonces, sí, generalmente cuando nosotros vayamos a dar este intervalo para considerar si mandarlo a psiquiatría, planteémonos unas 2 semanas para ver cómo este paciente va evolucionando. Si el paciente realmente no evoluciona o no reacciona de alguna forma y vemos que realmente el riesgo es muy alto, no nos hagamos el héroe y mandémoslo a psiquiatría. Pero si vemos también que este paciente tiene mucho riesgo, siempre mantengan estas 2 sesiones por semana. Y así pueden ustedes también trabajar un poco más en lo que se necesita trabajar y trabajar en las situaciones más emergentes del paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Había otra Si puede que vuelva a levantar la mano y con gusto respondemos la pregunta. en el chat, escribió. Sí, justamente Mónica y también Miguel Ángel. Oh, sí, sino Sí. que Miguel Ángel 2 veces. Ah, no, ha dicho muchas gracias. Ajá. Sí. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, para mí ha sido un gusto el compartir este espacio el día de hoy. Realmente este es un tema que a mí me ha interesado mucho a lo largo de estos años. Como le mencionaba Ginia, yo he trabajado bastante con este tipo de situaciones y sí, muchas veces tengo este tipo de pacientes en consulta. Actualmente la mayoría de mis pacientes están estables, sí, siempre hay uno que otro que a veces tiene sus dificultades, pero todos están estables y muchos de los pacientes que he tenido con ideas suicidas se mantienen actualmente ya funcionales. Hasta el momento, dentro de lo que son mis años de experiencia desde que he empezado a trabajar, no he tenido ninguna pérdida de ningún paciente. Espero mantenerme así. Sin embargo, dentro de esto también reconozcamos siempre que somos humanos y en algún momento puede llegar a pasar. Sin embargo, como profesionales que somos, siempre debemos trabajar en tratar de evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo? Estudiando, capacitándonos y siempre tratando de tener este tipo de espacios. Sí, gracias. Gracias a ti en tal caso, porque has compartido con nosotros una muy valiosa experiencia en tu consulta. Muchísimas gracias. Colega, la mano. Sí, Harold nos levantó la mano, ¿sí? Vamos a Sí, dar. Cristian, Ujú. también agradecerte infinitamente por qué bueno este curso. Yo he aprendido bastante y creo que, o sea, sí hemos tenido situaciones de pacientes con intentos de suicidio y, y gracias a Dios también hemos tenido la posibilidad de poder ayudar. El año pasado tuvimos un caso de un estudiante, lastimosamente él sí lo llegó a hacer. Lastimosamente la familia no dio el apoyo, no generó. Y además fue una situación que se presentó de pronto fue por un accidente. El muchacho como que quiso demostrar de que podía hacer, o podía ahorcarse, y parece ser que en el aparatico que se paró en el momento de hacerlo, se resbaló y se ahorcó. No sabemos si quedó la inquietud, pues, qué pasó con el joven, si fue algo accidental o fue una situación que él la estaba buscando, ya definitiva. Pero este tipo de capacitaciones sirven. Y a los colegas también capacitarse
Los invito a capacitarse mucho en estos temas porque para una persona o para nosotros como profesionales que tenga una situación de un suicidio de una persona cercana o de un paciente que de pronto sabemos que va a ejecutar este caso es difícil. Es más, la persona que estaba apoyando también era una practicante y ella entró en un proceso de crisis fuerte por la muerte del estudiante y en mi persona también. Tuvo problemas con la conexión, parece el colega Zamora. Sí. Bien, estimado colega Pavón, Ujú. muchísimas gracias de parte de la comunidad de Psicólogos Unidos y pues estamos en contacto, así como lo indicaste hace unos minutos. Ujú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, mejor. Gracias por el espacio y gracias por esta oportunidad también. Bendiciones. De igual manera.